Buenos días, clase. Primero que todo, los felicito a todos por tomar la decisión de seguir avanzando en su vida académica, en su vida laboral, por tomar esta decisión de tomar su GED o su HiSET. Es un paso muy importante y hay que seguir creciendo. Bueno, para el día de hoy, para la clase de hoy, les traigo un tema muy importante para el examen de ciencias, que es el método científico. El método científico, obviamente, pues que lo vamos a ver relacionado con cada una de las categorías que se evalúan en el examen de ciencias, que son biología, física y las ciencias de la Tierra y el espacio. Sin importar cuál de esas categorías estés viendo, todas ellas se alimentan básicamente del método científico para generar y producir conocimiento. Bueno, ¿y qué es el método científico? Pues el método científico es un método. ¿Y qué es un método? Algo que tiene pasos, un primer paso, un segundo paso y así sucesivamente. El método científico entonces es un proceso estructurado que sigue una serie de pasos para contestar una pregunta, para abordar un problema. El objetivo es generar conocimiento verificable mediante la observación, mediante la experimentación y mediante el análisis de datos riguroso. A través del método científico, los científicos pueden formular teorías, probar hipótesis y establecer conclusiones basadas en la evidencia. Entonces, las palabras clave del método científico va a ser experimentación, observación, análisis de datos, conclusiones y que es verificable. Aquí quiero hacer un paréntesis para que hablemos de la palabra teoría. ¿Por qué? Porque la palabra teoría está muy ligada a la ciencia y generalmente se usa de una forma incorrecta. Cuando vemos películas o series, la gente se refiere normalmente a una teoría como a una suposición, ¿cierto? Por ejemplo, un detective dice, oh, tengo la teoría de que el culpable es don Bonifacio. Entonces, en ese caso, la gente trata la palabra teoría como una suposición, ¿cierto? Pero en ciencia, teoría es una verdad comprobada. La teoría de la relatividad es una verdad comprobada. Se han llevado a cabo muchos experimentos para verificar esta teoría de Einstein y todos la verifican. Entonces, la teoría de la relatividad es una verdad comprobada. La teoría de la evolución, por ejemplo, es otra verdad comprobada. Hay montañas de evidencia científica que verifican, que apoyan la teoría de la evolución, la teoría de la relatividad, etcétera. Bueno, a diferencia de la palabra teoría, hipótesis, esa sí es una suposición. Entonces, ese detective que dice, oh, tengo la teoría de que el culpable es don Bonifacio, debería decir, tengo la hipótesis de que el culpable es don Bonifacio. Yo quise traer esto. Yo sé que suena un poquito como exagerado, pero es importante tener precisión del lenguaje, sobre todo en el examen de ciencias, en lo que se refiere a teoría y a hipótesis. Tienes que saber teoría, verdad verificada, hipótesis, esa sí es una suposición o posible respuesta. ¿Ok? Bueno, y esta imagen es para que te suscribas al canal. Ahí el icono rojo, dale clic, te espero. Y no te demores y le das la campanita para que te aparezca la próxima vez que suba un video. También recuerda los beneficios de la membresía. Eh, Vas a poder tener acceso a videos que son exclusivos para miembros. Hay unos muy interesantes de lenguaje para el ensayo. Tengo unos muy interesantes también de repaso de álgebra básica, de repaso de geometría. O sea, vas a poder expandir un poquitico más esa base de conocimientos que necesitas para el examen. Te vas a beneficiar, sobre todo si estás buscando esa experiencia extra. Y cuando entras a mi página, que se llama gdmaestro.com, te vas a la parte que es exclusiva para miembros y ahí vas a encontrar, por ejemplo, perdón, vas a encontrar, pero ¿qué pasa? Vas a encontrar esta sección donde vas a poder ver
Por ejemplo, aquí está este video este habla de PEMDAS, ¿cierto? De orden de operaciones. Y luego que termines ese video, y este video es para miembros, obviamente, porque es la sección de miembros. Y luego de que hagas el video, puedes tomar este quiz, es un pequeño examen corto, para que veas si sí entendiste, si estás preparada o preparado para las preguntas que te tiren en relación a PEMDAS, a orden de operaciones. Entonces vas a encontrar este tipo de oportunidades en la página, ¿cierto? gdmaestro.com. Si eres miembro, puedes venir a esta parte que es solo para miembros. Ahora sí, lo que estabas esperando. ¿Cuáles son esos pasos del método científico? Bueno, entonces tenemos observación. Ese es el punto de partida, ese siempre es el lugar de inicio. Consiste en usar los sentidos o herramientas para notar algo que está pasando en el mundo. A ver, ¿qué ejemplo? Algo que podamos ver. Una planta crece más rápido en ciertas condiciones. Digamos que crece más rápido cuando se le echa, no sé, agua 2 veces por semana, ¿cierto? O notas que las plantas crecen más cuando están recibiendo luz en el patio de la casa, ¿cierto? Entonces, esas observaciones, ese es el punto de partida del método científico, eso te genera preguntas, te hace visualizar problemas y en base a eso te formas una hipótesis. Una hipótesis, recuerda que la hipótesis sí es una predicción informada que va a intentar responder a esa pregunta. Una hipótesis que puedes tener puede ser algo así como las plantas que reciben agua 2 veces por semana crecen más que las plantas que reciben agua una vez por semana. Punto. Esa puede ser tu hipótesis. O otra hipótesis, las plantas que están en el patio de mi casa crecen más que las plantas que están en la habitación de mi mamá, por decir algo. Entonces, esas son hipótesis. Tratas de dar como una explicación, predecir una posible razón para lo que estás observando. Esa es la hipótesis. Bueno, ¿y qué es entonces un experimento? ¿Mm? Pues un experimento es una prueba que se diseña para comprobar la hipótesis, para ver si esa hipótesis va o no va. Las características importantes del diseño experimental es que vas a cambiar solamente una variable. Esa variable que estás cambiando, eso se llama la variable independiente. Y lo que mides día a día es lo que está cambiando. Esa se va a llamar dependiente. Eso te va a salir con frecuencia. Muchos estudiantes, muchos compañeros de la clase reportan que salen preguntas de variable, método científico, que a veces les preguntan acerca de identificar cuál es la variable dependiente, identificar cuál es la variable independiente, etcétera. Entonces tienes que saber eso. Entonces el buen diseño científico siempre va a tener un buen manejo de las demás variables, o sea que va a mantener las cosas constantes. Te voy a poner un ejemplo. Cuando te dije de esta observación que tuviste, comparando las plantas que están en el patio versus las plantas que están en la pieza de la pieza de la mamá no tiene tanta luz como tiene el patio, ¿verdad? Entonces, vas a diseñar un experimento para ver si es cierto que las plantas crecen más en el patio que en la pieza de la mamá. Entonces, vas a tener, vas a tener un grupo de plantas, tipo de plantas, em, las vas a tener en materos de un tamaño similar, las vas a tener con tierra de características similares. Si les vas a echar abono, tiene que ser el mismo abono a ambas, las plantas del patio y las plantas de la habitación de la mamá, etcétera. La única diferencia va a ser esa, que hay unas que están en la habitación y otras que están en el patio, para que si en realidad observas algo diferente, la, la causa obvia va a ser eso que es diferente, que es la localización, la habitación versus el patio que tiene tanta luz. Entonces, un diseño de un experimento siempre va a tratar de controlar todas las variables excepto una. En este caso, lo que vamos a medir va a ser el crecimiento de la planta, ¿sí?
para ver si sí es cierto que las plantas crecen más cuando están en el patio que cuando están en la habitación. Eso que estamos midiendo todos los días, que es el tamaño de la planta, en este ejemplo, esa sería la variable dependiente. Lo que cambia, esa es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la planta depende de si tiene cantidad X de luz. Por eso se llama variable dependiente. Y en este mismo diseño experimental, la que se conoce como variable independiente es la localización, la cantidad de luz en la habitación versus el patio. Entonces, eso que está cambiando, que tú estás midiendo y observando, eso se llama la variable dependiente, porque el tamaño de la planta depende de la cantidad de luz. Y obviamente después vienen la recolección de los datos, vas midiendo la altura en centímetros de cada una de estas plantas. No sé, también le puedes medir, no sé, el grosor del tallo, etcétera, etcétera. Y luego vas a analizar esos datos y vas a tomar conclusiones. Ese es más o menos, en resumidas cuentas, el método científico. Mira, por ejemplo, este mini ejemplo. La observación es que las plantas que están en la ventana crecen más que que las plantas que están en la cocina. La hipótesis es que si una planta recibe más luz, va a crecer más. Esa es una hipótesis. El experimento es comparar las plantas que están en la ventana con las que están en la cocina. El resultado, luego de recoger datos, es que probablemente pues que la planta que recibe más luz, esa va a crecer más. Y la conclusión es que los datos apoyan la hipótesis. Eso es más o menos el flow, el flujo de ideas en los pasos del método científico. En la imagen que estás viendo se introduce un concepto nuevo del que no hemos hablado hasta ahora. Es el de el grupo control. En experimentos, a ver, frecuentemente experimentos que tienen que ver con la parte médica, van a haber grupos, o generalmente vamos a ver dos grupos. Un grupo se conoce con el nombre de grupo control y otro grupo se conoce con el nombre de grupo experimental. El grupo control es aquel con el que vamos a comparar el grupo experimental. Por decir algo, el efecto que tiene una vitamina X en, en el sueño, de los pacientes. Entonces vamos a tener dos grupos de pacientes, un grupo control y un grupo experimental. En el grupo experimental, esos van a ser los pacientes que van a recibir la vitamina. Y el grupo control van a recibir algo que se llama un placebo. Placebo, en este caso podría ser, no sé, una pastilla de azúcar. Ese es un placebo. Entonces, el grupo experimental es el que recibe eso que estás evaluando, que en este caso es la vitamina, ya que la estamos llamando vitamina X. Y el grupo control es aquel que no la recibe. Podemos también estar hablando de sembrados, ¿cierto? Hay un sembrado de tomate, dos sembrados de tomate. En uno de estos sembrados vamos a colocar un abono X y en el otro sembrado no vamos a colocar ningún abono y vamos a ver cómo es la producción de tomates. Entonces, el grupo experimental en ese caso serían los tomates que recibieron el abono y el grupo control serían los tomates que no recibieron el abono. Entonces, ¿de qué sirve el grupo control? El grupo control sirve para ver si en realidad si hay diferencia significativa. En el ejemplo de los tomates, simplemente con ver tomates en el sembradío que tiene el abono, simplemente con ver tomates no vamos a decir éxito, sí, este es un abono genial, sirve bastante. No, hay que compararlo con un grupo de tomates que no recibieron el abono. Si hay más tomates, si los tomates son más grandes, etcétera, etcétera, vamos a decir, bueno, entonces sí, el sembradío que recibió el abono, esas diferencias es por el abono, porque lo comparamos con un sembradío que no recibió el abono. Lo mismo con la vitamina y el sueño. En este otro ejemplo,
El grupo control es aquel grupo que no recibió la vitamina. Entonces, si estamos mirando cuántas horas de sueño duerme cada grupo, digamos que el grupo experimental que recibió la vitamina duerme en promedio 7 horas y media. Y el grupo control que no recibió la vitamina duerme en promedio 7 horas y media. ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues que esa vitamina no sirve para el sueño, que no cambia el sueño, ni lo mejora ni lo empeora. Entonces, por eso es que en la clínica, en las investigaciones clínicas, es muy importante siempre tener un grupo control, no solo el grupo experimental, sino también un grupo control. ¿Ok? Bueno, ahora sí, por fin, una pregunta para practicar estos conceptos. Dice, un estudiante quiere saber si el agua afecta el crecimiento de las plantas. Riega una planta con 100 mililitros diarios y otra con 50 mililitros diarios. ¿Cuál es la variable independiente? A, la cubeta donde se lleva el agua. B, la cantidad de agua que se echa a las plantas. C, las plantas. D, el crecimiento de las plantas en cada grupo del experimento. Pausa el video y haz tu propio análisis. Bueno, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente es esa variable que no está cambiando, ¿cierto? Es esa variable que no estamos midiendo todos los días con el cuadernito tomando datos, ¿cierto? La variable independiente en este caso, entonces, va a ser la cantidad de agua. Esa es la variable independiente, porque eso no cambia. La variable independiente siempre le vas a echar a unas 100 mililitros y a otras 50 mililitros, a unas 100 y a otras 50. Eso no va a cambiar. Entonces esa es una variable independiente. Por ella solita siempre va a ser 100 o 50. ¿Y qué tal si nos estuvieran preguntando? Entonces la respuesta, en este caso, la respuesta a la pregunta de cuál es la variable independiente es la opción B. Esa es la respuesta correcta. Pero imaginémonos, solo por hacer el ejercicio, que nos estuvieran preguntando cuál es la variable dependiente. Recuerda, la variable dependiente es esta que depende de algo para cambiar. ¿Y qué es lo que en este caso depende de algo para cambiar? El crecimiento de las plantas, que depende de la cantidad de agua que les estemos echando. Entonces, tienes que tener muy claro estas dos variables. Yo te voy a dejar en la descripción un link, un vínculo para que puedas encontrar un video que hice solo de variable dependiente y de variable independiente. Si esto lo encuentras un poquito confuso, te lo recomiendo. Ve a la descripción. Voy a ver si también puedo colocar aquí arriba. A ver, yo hago una flecha para yo poderla poner ahorita acá arriba. Voy a ver si también puedo poner el link para que veas ese video, porque te va a refrescar y te va a sedimentar mucho esos dos conceptos y no te vas a volver a equivocar. Bueno, ya llegamos hasta donde Don Bonifacio. Dice, un estudiante prueba si el fertilizante ayuda al crecimiento de plantas. Tiene dos grupos, uno con fertilizante y otro sin fertilizante. La pregunta es, ¿cuál es el grupo control? A, el grupo con fertilizante. B, el grupo sin fertilizante. C, ambos grupos. D, ninguno. Pausa el video y haz tu propio análisis. Bueno, pues el grupo control, como ya lo vimos hace unos minutos, va a ser ese grupo que no recibió esa cosita extra que estamos probando. En este caso es el fertilizante. Entonces el grupo control es aquel que no recibió el fertilizante, lo cual quiere decir que la respuesta correcta es la B. El grupo sin fertilizante, ese sería el grupo control. ¿Y qué tal si te hubieran preguntado por cuál es el grupo experimental? Pues en ese caso ya sería, obviamente, el grupo que recibió el fertilizante. Pero en esta pregunta del grupo control, la respuesta correcta es el grupo sin fertilizante. ¿Cómo te fue? Bueno, aquí hay otro ejemplo. Dice antibióticos y enfermedad. Unos científicos quieren saber si un antibiótico ayuda a curar una infección. Diseño del experimento. El grupo A, pacientes que reciben el antibiótico. B,
pacientes que reciben una pastilla sin medicamento o placebo. Ambos grupos tienen la misma enfermedad, son de la misma edad y reciben el mismo cuidado médico. La única diferencia es que el grupo A recibe el antibiótico y el grupo B no recibe el antibiótico. Bueno, entonces aquí lo que queremos es escribir en cada una de esas cajas amarillas cuál grupo es cada uno de ellos, cuál es el grupo control y cuál es el grupo experimental. Suponiendo que la pastilla sea, que la pastilla con el antibiótico, a ver, yo busco aquí un color amarillo, digamos que esta pastilla es la del antibiótico, la pastilla amarilla. Y este fue el grupo que recibió el antibiótico, por eso lo voy a pintar de amarillo. ¿Cuál grupo crees entonces que es este? ¿El grupo control o el grupo experimental? Pues dado que fue el que recibió el antibiótico es el amarillo, voy a escribir aquí antib por antibiótico. Entonces el grupo amarillo va a ser aquel que recibió eso que estamos evaluando, o sea que es el grupo experimental. Y obviamente aquel que recibió el placebo, este recibió que digamos que almidón o azúcar, una pastilla de almidón, una tableta de almidón o de azúcar, este se va a llamar el grupo control. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues supongamos que la infección es una infección urinaria. Entonces, este grupo que recibió el antibiótico, el ardor para orinar se va a mejorar mucho más rápido que este grupo que no recibió antibiótico. Entonces, en los datos, por ejemplo, los médicos cada que pasen su ronda matutina y le pregunten al paciente cómo va, el grupo experimental, como recibió el antibiótico, es muy probable que los síntomas desaparezcan luego del segundo o tercer día. No van a tener fiebre, no van a estar con malestar general, no van a tener dolor para orinar, etcétera. Mientras que el grupo control, después de unos 6 o 7 días, aún puede que tengan síntomas de la enfermedad. Entonces, este tipo de experimentos a veces se presta para muchas críticas éticas. Yo sé que en este momento estás pensando, uy, pobrecitos, el grupo control, que les tocó durar más tiempo enfermos, simplemente para servir de conejillos de indias para ver si este antibiótico servía o no servía. Pero así es que funcionan. Todas estas multinacionales farmacéuticas, ellos antes de sacar un nuevo medicamento al mercado, lo tienen que probar en humanos y generalmente tienen grupos experimentales y grupos control. Es absolutamente rutinario en esa línea de trabajo. Pero bueno, entonces ya tenemos claridad entre lo que es grupo experimental y grupo control. Bueno, ahora esta pregunta dice, un experimento mide cómo diferentes temperaturas afectan la velocidad de disolución del azúcar en agua. ¿Cuál sería la variable dependiente? A, la temperatura del agua. B, la cantidad de azúcar. C, el tiempo que tarda en disolverse el azúcar. Y D, el tipo de vaso. Bueno, estamos buscando la variable dependiente. ¿Cuál sería la variable dependiente? Pausa el video y haz tu análisis. Entonces, en este momento ya sabemos pues que la variable dependiente es aquello que depende de algo, ¿cierto? Eso que estamos midiendo, que cuando salimos con nuestro cuadernito científico para tomar datos de nuestro experimento, eso que estamos observando es sin duda la variable dependiente. En este caso, ¿qué es lo que estamos observando? Pues lo que estamos observando, querida clase, es cómo cambia la velocidad a la cual se disuelve el azúcar en agua, según las diferentes temperaturas. Entonces, lo que estamos midiendo en este caso sería el tiempo que se demora en disolverse para ver cuál se disuelve más rápido o más lento, para ver cuál es la diferencia en esa velocidad. Bueno, entonces, sabiendo esto, obviamente que la mejor opción para variable dependiente sería el tiempo que tarda en disolverse el azúcar. Esa es entonces nuestra respuesta correcta. C. Esta pregunta que sigue me encanta porque es larga y a estas alturas yo sé que ya están cansados, si es que no aburridos. Entonces es
son las condiciones perfectas para practicar para el examen, porque en el examen te vas a cansar y no es que vas a estar saltando de la alegría con cada pregunta. Entonces, miremos a ver cómo te va en ese tipo de condiciones. La pregunta dice, un grupo de científicos quiere investigar si una nueva bebida energética mejora el rendimiento en estudiantes y dividen a los estudiantes en dos grupos. El grupo A recibe la bebida energética y el grupo B recibe agua. Después de una semana, el grupo A obtiene mejores calificaciones en un examen. Sin embargo, los estudiantes del grupo A también estudiaron en promedio 2 horas más por día que los del grupo B. ¿Cuál es la mejor evaluación de este experimento? Uy, pausa el video que esta pregunta está buenísima. Tiene más alto nivel de complejidad. Entonces, la opción A dice, el experimento demuestra que la bebida mejora el rendimiento. La opción B dice, el experimento es válido porque tiene grupo control. C, el experimento tiene una variable adicional que afecta los resultados. Y D, el experimento falla porque no hay hipótesis. Bueno, entonces vamos a analizar qué es lo que pasó acá. Entonces llegó esta compañía para ver si una bebida energética, la vamos a llamar la bebida J, ayuda a que los estudiantes mejoren su rendimiento académico. Entonces hacen el diseño experimental, agarran dos grupos de estudiantes, estos estudiantes tienen la misma edad, los mismos profesores, o sea, todo es idéntico excepto que uno recibe la bebida y el otro recibe agua. Uno recibe la bebida J y el otro recibe agua. Bueno, pero se supone que un buen diseño experimental tiene que tener solo algo que cambia y en este caso esperaríamos que esa única cosa que cambie sea la bebida, pero no, parece ser, el chisme que me pasaron, parece ser que el grupo A, además de recibir la bebida energética, estudió más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya hay más variables jugando un papel y va a ser muy difícil poder decir cuál de esas dos es la que en realidad a la que se le puede echar la culpa de que los estudiantes hayan sacado mejores notas. Entonces, esta primera opción que dice el experimento demuestra que la bebida mejora el rendimiento, no me gusta, la voy a descartar, porque esa otra variable que no se pudo controlar, porque un grupo estudió más que el otro, ah, puede jugar un papel importantísimo y sesgar los resultados. Entonces, la opción A se descarta porque yo no puedo decir a ciencia cierta que la bebida mejoró el rendimiento académico, ¿verdad? Bueno, la opción B dice, el experimento es válido porque tiene un grupo control. Sí, muy bonitos, arreglaron dos grupos y digamos que grupos grandes, 100 estudiantes por un lado y 100 estudiantes por el otro, y tienen la misma cantidad de hombres que de mujeres en ambos, las edades son similares, hicieron un control espectacular, pero fallaron y fallaron bastante porque em, o a uno de los grupos lo dejaron estudiar más que al otro. Entonces, el simple hecho de que haya un grupo control, eso no va a decir pues, que los resultados son confiables. Obviamente que es muy bueno que tienen el grupo control. O sea, es necesario en este tipo de investigaciones. Pero el solo hecho de que esté el grupo control no garantiza la validez de los resultados. Bueno, y la respuesta C dice, el experimento tiene una variable adicional que afecta a los resultados. Esa me gusta. La voy a dejar ahí pendiente. Y la última dice, el experimento falla porque no hay hipótesis. No, no, no. El experimento falla porque hubo algo que no se pudo controlar en ambos grupos. Entonces, descartamos también esta y nos vamos a quedar, obviamente, con que la respuesta correcta es la opción C. La opción C es nuestra respuesta correcta. El experimento tiene una variable adicional que afecta los resultados. ¿Y esa variable adicional cuál fue? Que un grupo estudió más que el otro. Perfecto. Esta pregunta también me gusta bastante. Dice,
Un investigador estudia la relación entre ingresos anuales y el nivel de felicidad en una escala del 1 al 10. ¿Cuál es la mejor conclusión basados en los datos? Entonces vamos a fijarnos en los datos. Entonces aquí en una columna tienen el ingreso anual en dólares. Empiezan con 20,000, 30, 40, 60,000, 70, 90,000, 120,000. Y el nivel de felicidad en una escala del 1 al 10. Entonces los que se ganan 20,000 decían, bueno, mi escala de felicidad es 4, luego 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8. Entonces aquí vemos más o menos cuál es la tendencia. Ahora te invito a que pauses el video, leas las opciones y hagas tu propio análisis. Bueno, entonces miremos la primera opción. Dice, la felicidad aumenta constantemente con el ingreso sin límite. Bueno, esta opción, basado en lo que dice esta tabla, está como más o menos. ¿Por qué? No está totalmente buena porque dice que es sin límite. No sabemos qué pasa cuando ya tenemos 140,000, 200,000 millones, ¿cierto? No sabemos. Tal vez cuando una persona se gana más de 5 millones de dólares al año, entra en depresión porque dice que no puede saber quiénes son sus verdaderos amigos, quiénes lo buscan o la buscan por su dinero. O sea, puede haber una caída en el nivel de felicidad luego de cierta cantidad de dinero. Entonces, lo que nos dice esta tabla solo se puede concluir hasta los 120,000 dólares. De ahí para arriba no podemos decir nada porque no sabemos, no lo hemos evaluado. Entonces, la opción A la descartamos porque dice que sin límite. Y es la tabla no nos permite decir eso porque hay un límite, 120,000 dólares. Bueno, la opción B, perdón, hay por allá alguien tosiendo. La opción B dice, no hay relación entre el ingreso y la felicidad. ¿Qué opinas? Pues parece que sí hay relación, ¿cierto? La felicidad parece que aumenta en la medida que aumentan los ingresos. Parece que llega a un punto en el que se estabiliza. Entonces, el hecho que diga que no hay relación tampoco me gusta, la voy a descartar. Entonces, por ahora, la opción A no y la opción B tampoco. La opción C, ¿qué dice? En la opción D, perdón, C, encontramos, la felicidad aumenta con el ingreso hasta cierto punto y luego se estabiliza. Esa se escucha muy bien, la voy a dejar pendiente. Y la última opción dice, el ingreso no tiene ningún efecto en la felicidad. Esa la podemos descartar también. Entonces nos quedamos obviamente con la opción C, que la felicidad aumenta hasta cierto punto y luego se estabiliza. Esa es nuestra respuesta correcta en base a esta tabla. ¿Ok? Perfecto. Una pregunta más que tiene una tabla. Me gustan mucho que tengan tablas porque es frecuente que te pongan a analizar datos. Y la pregunta dice, un experimento prueba el efecto de la temperatura en la velocidad de una reacción química. ¿Cuál es la mejor conclusión? Entonces miremos la tabla primero, a ver qué aparece acá. En la primera columna nos dan la temperatura en grados centígrados. Nos da 10, 20, 30, 40. La temperatura va en ascenso. ¿Y qué pasa con el tiempo de reacción en la segunda columna? Empieza con 60. En la medida que va aumentando, a 20 disminuye ese tiempo, o sea que toma menos tiempo la reacción. Sigue subiendo la temperatura a 30 y sigue bajando el tiempo. Pero cuando llegamos a 40, miren lo que pasa, aumenta un poquito el tiempo de la reacción. O sea que la tendencia se rompe acá, en los 40. Ahora sí, analicemos cada una de las opciones. Entonces te pido que pauses el video y hagas tu propio análisis. Dice la opción A mayor temperatura, siempre menor tiempo de reacción. No, porque dice siempre, ¿cierto? Entonces, este siempre no me gusta. Y que les quede como también en su memoria esas opciones que son absolutas, que dicen siempre, que dicen nunca, por lo general no son las opciones correctas, por lo general. Desconfíen de esas opciones, ¿ok? Entonces, la A la podemos descartar. La opción B dice, la temperatura no afecta la reacción. Esa también la podemos descartar porque miremos lo que pasa cuando sube
de 10 a 20 y a 30, ¿cierto? Hay una tendencia clara a disminuir el tiempo de la reacción a la medida en que se aumenta la temperatura. La opción C dice, la velocidad aumenta hasta cierto punto y luego disminuye. Esta la voy a dejar pendiente, me gusta mucho. Y la D dice, los datos son inválidos. Bueno, no nos dijeron nada del diseño experimental, entonces no podremos decir esto, que los datos son inválidos, entonces la descartamos. Entonces, obviamente, nos vamos a quedar con la mejor opción, que es la C. ¿Qué es lo que nos dice la tabla? Que la velocidad aumenta porque se demoró menos, ¿cierto? Al demorarse menos es porque la reacción va más rápido. Entonces, la velocidad aumenta hasta cierto punto, pero luego la velocidad disminuye cuando llega a la temperatura de los 40 grados. Entonces, la opción C es la mejor. ¿Cómo te fue? Últimamente estoy tomando la mala costumbre de dejarles tarea. Dejemos este último ejercicio de tarea, leámoslo juntos. Dice, un investigador quiere estudiar la relación entre ingresos y felicidad. Para ello, encuesta a 200 personas que asisten a un seminario de finanzas personales de alto costo. Un seminario de alto costo. Bueno, los participantes reportan sus ingresos y califican su felicidad en una escala del 1 al 10. Los resultados muestran que las personas con mayores ingresos reportan mayor felicidad. La pregunta es, ¿cuál es la principal debilidad del estudio? Aquí te están preguntando o te están pidiendo que critiques el estudio, que mires qué hay malo con ese estudio. La opción A dice, no hay suficientes participantes. B, no se midió la felicidad correctamente. C, la muestra no es representativa de la población general. Y D, no hay variable independiente. Bueno, entonces, este te queda de tarea. Quiero que leas nuevamente el texto, el prompt, y que escojas la opción que más te guste. ¿Ok? Y en los comentarios me dejas saber cuál crees tú que es la respuesta correcta. Y si llegaste hasta acá, eres de esta clase. Eres de esta clase. Suscríbete y activa las notificaciones que te conviene. Bueno, hasta acá por hoy. Muchísima suerte. Nos vemos en el próximo video.